Oficial. De acá en más, los sonidos de la realidad. Son los audios de la mañana. Bien, ayer en España, tempranito, o sea, nosotros estábamos al aire todavía, cuando ya el canciller español anunciaba, José Manuel Álvarez, que la embajadora que el gobierno de Pedro Sánchez había retirado de la Argentina en protesta por lo que consideran agravios e insultos, no solo a Pedro Sánchez, sino a España, era un retiro definitivo, ¿no? La situación, como indicaba usted, no ha cambiado y, por tanto, les anuncio que retiramos a nuestra embajadora en Buenos Aires. La embajadora se quedará definitivamente en Madrid. Argentina continuará sin embajadora. Y finalmente, y para quien lo quiera entender, la colaboración siempre es más poderosa que la confrontación. Bueno, esto pasaba, y vuelvo a algo que pasó ayer a la mañana, porque en simultáneo, también ayer a la mañana, Javier Milei, el presidente, redoblaba la apuesta. Primero, después siguió todo el día, ahora vamos a hacer ese recorrido, pero en diálogo con Antonio Laje en La Nación Más decía Javier Milei. El complejo de inferioridad que tiene Pedro Sánchez frente a mi persona, digamos, el psicólogo que está recomendando a Alberto Fernández que se lo recomiende a Pedro Sánchez para que madure. Sí, obviamente no voy a ir. Y que le recomienda también un buen abogado para Begoña, porque digamos, ya tiene un montón de causas donde está sospechada de tráfico de influencias. Sí. Más allá de que no la haya nombrado, está claro a quién se refería, ahora la nombró, ¿no? No, a ver, sí. Vamos a los hechos. Hay interferencia de la política local por parte de Pedro Sánchez y su gente. Yo doy un discurso donde no doy nombres. Ahora, si él se siente aludido es porque está sucio, la culpa no es mía. Lo que dice Milei, a ver, por un lado es cierto que hubo una manifestación de Pedro Sánchez a favor de la candidatura de Sergio Massa que rompe la supuesta neutralidad de terceros países en un proceso electoral de otro país, ¿no? Eso es cierto, Sánchez apoyó abiertamente a Sergio Massa en la campaña electoral. También es cierto que hay un buen vínculo político entre Alberto Fernández y Pedro Sánchez. Ahora, que todo eso justifique la escalada de la andanada de insultos de Javier Milei es otra cosa. Más Milei tira la piedra y no se termina de hacer cargo, porque él dice, yo no la mencioné a Begoña Sánchez, la mujer de Pedro Sánchez, en el discurso que hizo en Vox. ¿Pero qué dijo? Dijo, la corrupta de la esposa y el que se toma 5 días para pensarlo. El que se tomó 5 días para pensarlo en España fue Pedro Sánchez. No es que se hace, por tener la cola sucia, se hace cargo cuando Milei habla de corrupción. Lo describió, no lo mencionó en ese acto. Después muchas veces habló de Begoña particularmente. Y ya dijo que era corrupta con varias causas. Ahora dijo supuestos casos de tráfico de influencias, pero antes había dicho directamente corrupta y le dijo corrupto a Sánchez también. Ayer además dijo, escuchen lo que dijo lo acusó de apretar jueces. Fíjese lo perverso que es el gobierno de Sánchez. Porque no solo que fueron a apretar a un juez en una de las causas que tiene la mujer, sino que fueron y apretaron a los empresarios. Los apretaron públicamente. Yo todavía estaba en España y cuando vieron la foto, salió una de las ministras, obviamente, manda una mujer, el cobarde, sí. ¿Para qué? Los apretó públicamente. Y obviamente después, digamos, se vieron forzados a sacar un comunicado, obvio. Cobarde, perverso, complejo de inferioridad. Todo esto le siguió diciendo. Y a la noche, Javier Milei continuó. Escúchenlo. El Zorro es un gran personaje como personaje, porque era un anarcocapitalista fabuloso. ¿Por qué? Porque digamos, ¿de qué trataba la trama del Zorro? El Zorro tenía 2 tipos de enemigos. Obviamente, digamos, a Monasterio y todos sus soldados, o sea, digamos, el Estado, ¿sí? Digamos, que venía y le sacaba los recursos para así llevárselo a España. Bueno, justo hoy menciona España. Igual ya lo tengo match point a Pedrito, pese a lo que diga la progresía mediática. Bueno, lo sobra, lo tengo match point, que es cuando estás a un punto de ganar un partido de tenis, a Pedrito, y le pone un diminutivo. La verdad es que son maneras
tremendamente agresivas de discutir la política exterior, digamos, la descalificación personal. Supuestamente cuando uno se pelea con un país tiene que ver porque están en juego los intereses nacionales en esa discusión. Efectivamente, el último tramo empezó cuando el ministro de Transporte de España dijo que después de ver a Milei en alguna de estas apariciones parecía que había ingerido sustancias. Pero si Milei quería que se disculpara el Ministerio de Transporte, que correspondía, hubiese convocado en consulta al embajador y se hace una protesta que esté encausada a ser resuelta. Esto no está encausado a ser resuelto, sino hacer una lucha de un ego personal respecto de, incluso Milei lo mide como mide las cosas, que es lo que pasa en las redes sociales, cuántos retweets, cuál es el hashtag que se impone en las redes sociales. Hay también, obviamente, son dos figuras muy contrapuestas, lo que representa cada uno, y el propio Sánchez ha dicho muchas veces que para él Milei representa todo lo que está mal en términos de la ideología a la que le atribuye, bueno, sesgos autoritarios, xenófobos, que es todo lo que está pasando en Europa con las fuerzas aliadas de Milei. Y otro tema que seguramente los divide y fuertemente, acaba de anunciar Pedro Sánchez en la comparecencia ante el Congreso que España va a reconocer al Estado de Palestina. Argentina fue el único país latinoamericano que se abstuvo cuando una moción para darle mayor representación a Palestina en Naciones Unidas se discutió hace pocos días en Naciones Unidas en Nueva York. Bueno, después a la noche siguió Milei, que esta noche además tiene show en el Luna Park. ¿Qué hizo Milei anoche? Bueno, fue a hablar ante un grupo de economistas y ahí se mostró muy enojado porque el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados más precisamente, había discutido durante la tarde un proyecto del radicalismo que se juntó con Unión por la Patria, con los kirchneristas, para para obligar a la Comisión de Educación a discutir temas de financiamiento educativo. ¿Qué dijo Milei? Cualquier proyecto que manden desde el Congreso, que quieran romper la caja y hacer volar este país por los aires, se los voy a vetar. Me importa 3 carajos. Que obviamente lo van a hacer con fines electoralistas para tratar de esmerilarnos electoralmente. Pero le vamos a explicar a la gente lo que está haciendo. Miren cómo le salió el tiro por la culata cuando fueron con el tema de una causa noble de las universidades. Y después la gente se dio cuenta de cómo se prostituyó una causa con una mentira y en la cual se prendió toda la casta política y terminó en una foto todo el tren fantasma. Bien, finalmente, a ver, ¿qué está pasando? El Congreso, la Cámara de Diputados, votó ayer a favor de pedirle a las comisiones que emitan dictamen sobre presupuestos que duermen el sueño de los justos en esas comisiones de educación, porque está presidida por Finocchiaro, que es un aliado, es un dirigente del PRO, aliado de Milei. Esos proyectos que el radicalismo viene pidiendo que se traten no llegan al recinto, pues están frenados en la comisión. Entonces, el recinto se aprobó una moción para decirle a la comisión trate estas leyes. Una de financiamiento educativo y la otra tiene que ver con el Fondo de Incentivo Docente, que era un fondo nacional que ayudaba a las provincias a pagar una parte del salario docente. Por esa es una de las razones que invoca el gremio docente de Baradel para ir mañana al paro. Mañana hay paro de todos los niveles educativos, justamente porque los docentes han perdido salario bolsillo, entre otras cosas porque se eliminó ese fondo. Ayer se ventiló en la Cámara de Diputados una interna, porque Finocchiaro venía hablando con Rodrigo Loredo, que es el presidente del bloque radical en la Cámara de Diputados. Y supuestamente tenían un acuerdo para decirle, che, no me hagas esto en el recinto, yo lo vamos a tratar, pero en otro momento. Finocchiaro ayer le reprochó a De Loredo haber incumplido su palabra. El día viernes a la noche hubo una reunión entre distintos diputados donde se acordó que si el diputado Espert y yo llamábamos a una sesión conjunta de presupuesto y educación para dictaminar el día jueves 23 de mayo, esta sesión se levantaba. Le pregunté al señor diputado De Loredo si eso era así y su respuesta fue sí, Ale. Yo no falto a la verdad. Yo no miento, y en este recinto hay 4 diputados que saben que uno de nosotros es un mentiroso. Así que, si un hombre vale lo que vale el valor de su palabra, el diputado propinante no vale nada. El diputado propinante Rodrigo Loredo, el diputado nacional por Córdoba del radicalismo.
Me parece que ha llegado la hora de que haga pública una de las autocríticas más grandes que tuve por haber integrado ese gobierno, que es el bajo nivel de su ministro de Educación, señor presidente, que hoy queda claramente expresado. Habla del por gobierno la carencia de Macri, educación, en la que Finocchiaro era el ministro de Educación. Que en mis años de representante parlamentario pocas veces he visto, de manera que se haga cargo de sus expresiones. Por lo general, las reuniones nocturnas, a las que evidentemente usted le asigna una relevancia tan trascendente y que además las falsea, no son a las que nosotros le damos prioridad. Generalmente le damos prioridad a las reuniones de día y con la luz prendida, y la palabra en público. Bien, eso decía De Loredo. Los dos fueron miembros del gobierno de Mauricio Macri. Esto también tiene que ver con la discusión interna del PRO de qué hacer y cómo posicionarse frente al gobierno y el radicalismo, o lo que era Juntos por el Cambio, que ya no existe, qué hacer, cuánto distancia marcar o no respecto al gobierno de Javier Milei. La cuestión es que el radicalismo empuja la agenda universitaria. Ayer Adorni había anunciado que el financiamiento de las universidades ya está acordado, pero ahora está, como les digo, el conflicto del salario docente, de los niveles no universitarios, y falta además resolver la paritaria salarial docente universitaria. Mientras tanto, Luis Caputo, en este instituto Instituto Argentino de algo financiero, acá me está por decir Martín Fernández Madero, que es el Instituto Argentino de Empresarios de Finanzas, Luis Caputo habló de un tema que tiene ansiosos a muchos empresarios, que es cuándo van a levantar finalmente el cepo, las restricciones. Y hay muchos economistas que en esta discusión están diciendo no lo van a poder levantar nunca, porque con la recesión brutal que hay, cayó mucho la recaudación, entonces cae la recaudación del IVA y se han vuelto muy dependientes del impuesto país, que es el que cobran para las transacciones con moneda extranjera. Y además, bueno, por cómo funciona, él dice, se enamoraron del cepo. Caputo ayer dijo que no hay fecha para levantar el cepo. Con el cepo no nos ponemos una meta de fecha, no. Siempre pensamos que se tendrían que cumplir 4 cosas, 4 requisitos. Uno, por supuesto, el ancla fiscal, eso es requisito número 1. 2, teníamos que normalizar flujo. Teníamos que normalizar stock, y por último teníamos que tener una relación, digamos, razonable entre lo que es reservas internacionales y pasivos remunerados. Si hubiéramos sacado el cepo el día 1, hubiera sido una calamidad. No nos podemos poner fecha, lo vamos a hacer en el momento que estemos seguros que no va a haber sobresaltos. No nos podemos poner fecha, dijo Caputo, para la salida del cepo. Era el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas. Mientras tanto, Luis Caputo también ahí respondió una pregunta de José del Río. El periodista le preguntó qué lo decidió a volver a ser ministro. Fue un desastre, ¿se acuerdan el paso de Caputo por el gobierno de Mauricio Macri? Tomó la deuda con el Fondo Monetario, fue al Banco Central, terminó peleado también con el Fondo Monetario Internacional, en la medida que en gran parte de las reservas que habían ingresado por el acuerdo con el fondo se fugaban. Bueno, y en ese contexto muchos decían no va a aceptar volver a ser ministro, pues fue muy traumático para él y para su familia el paso por la administración pública de Mauricio Macri. ¿Qué lo decidió a volver? ¿Qué lo convenció a volver a un Ministerio de Economía cuando usted había dicho gestión pública para otras vidas? La fuerza del cielo. La fuerza del cielo. La verdad, las fuerzas del cielo que actuaron en mi mujer, porque, digamos, si no, no había ninguna posibilidad. Yo tenía que pasar las fuerzas del cielo y mi mujer. Y la verdad que lo que pasó fue en ese paso. Fueron las fuerzas del cielo actuando en mi mujer. Y bueno, nada, ahí fue así y yo hasta 2 días antes creía que no iba a ir. Sí, ya sé. Entonces, fue así. Bueno, fue así de verdad, ¿eh? Yo tengo información de gente que son conocidos familiarmente, y la mujer, porque habían dicho no va a aceptar porque la mujer no quiere saber nada, pero finalmente la mujer está convencida que hay una misión tipo religiosa, como está convencido Javier Milei, y fue la que lo alentó a volver a la función pública después de lo que había sido su paso por la función pública con Macri. 7:16 de la mañana.